el problema de las pensiones en Chile y en el mundo tiene que ver con la verdad. Nadie quiere decir la verdad, nadie quiere oír la verdad, el tema de la vejez asusta. Y por eso desafío a todos los que están viendo este video a oír lo que voy a decir sin miedo. Porque no podemos exigirle a la clase política que sea honesta si nosotros mismos queremos que nos mientan. Y peor, si premiamos la mentira con el voto. ¿Cuánta verdad somos capaces de tolerar? Eso es lo que los invito a medir en ustedes mismos en esta columna. De eso, de las pensiones de gracia a delincuentes, de la forma en que podemos aumentar la PGU, hablaremos en este resumen semanal. La demostración más evidente de que hay un ánimo evasivo en relación al tema de las pensiones es que los gobiernos y los parlamentarios se centran casi siempre y casi exclusivamente en lo que es más fácil de resolver, la situación de los actuales pensionados. Sí, eso es lo más fácil, en parte porque es un problema acotado y porque se enfrenta abriendo la billetera fiscal, no hay más. Entonces, estamos hablando, por tanto, de tomar una medida popular, solventada por los contribuyentes, con plata ajena, por tanto, y que tiene réditos electorales en el corto plazo. ¿Qué razón tendría la clase política para negarse a ser generosa en esto? Ninguna, y quizá por eso la discusión se focaliza generalmente ahí. Obviamente hay cosas en relación a los pensionados que ni siquiera se consideran, son las que afectan los intereses de la clase política. Por ejemplo, si la inyección de recursos, el aumento de la PGU, se hiciera reduciendo gasto fiscal y redireccionando fondos que actualmente se despilfarran, los políticos estarían obligados a enfrentar a operadores enquistados en el Estado, a grupos de interés que actualmente reciben fondos que van a sus bolsillos o a estupideces. Y eso tendría un costo electoral para ellos. Ya vimos lo que pasó con Kast después de que solo propusiera eliminar el Ministerio de la Mujer cuando estuvo en campaña. Decidió retroceder y no fue capaz de tolerar la presión. Precisamente por eso, porque tiene costos políticos bajar gastos, es que esa nunca es la forma que se considera para financiar programas sociales. Y ni siquiera remotamente se ha pensado para subir el monto de la PGU. Miren este ejercicio. Según el BID, el Estado pierde al año por ineficiencia 5.000 millones de dólares. Este fue un informe de 2018. Con esa plata, los pensionados que reciben menos de 1 millón de pesos al mes, que son 1,5 millones de ciudadanos, podrían recibir mensualmente 250.000 pesos adicionales a lo que ya reciben. Pero no. Miembros de sus partidos y autoridades designadas por ellos mismos, por el gobierno, pueden estar siendo acusadas de robar a través de fundaciones, pueden estar dándole pensiones de gracia a delincuentes, pero el gobierno no tiene ningún problema en aparecer solicitando aumentos de impuestos. En fin, la pensión de los que actualmente se han jubilado es el problema fácil de abordar desde el punto de vista del cálculo político. De hecho, fíjense ustedes que en la discusión de la reforma se ha hablado casi permanentemente de la PGU. Pero ¿cuál es la mega propuesta del gobierno de Boric en relación a la PGU? Pasar de 215.000 a 250.000, una reforma estructural al sistema por 35.000 pesos. No, es una reforma estructural para apropiarse de las cotizaciones, en la que se habla de la PGU para distraer, porque repito, para un aumento de 35.000 pesos al mes no se necesita todo este show. En fin, pero antes de empezar con la medición de cuántas mentiras estamos dispuestos a creernos, aunque no resistan ni el más mínimo análisis, déjenme decir algunas verdades incómodas en relación a los adultos mayores, de esas de las que tampoco se habla por cálculos políticos. Hoy tenemos a 1.850.246 pensionados en Chile. Y entre ellos hay muchos que se sienten probablemente inservibles. A veces uno piensa que una mala pensión es solo un problema económico, una limitación material, pero no es verdad. Terminar la vida laboral, encontrarse en una situación de vulnerabilidad porque físicamente uno está más débil, porque uno quizá quiere trabajar pero no hay nadie dispuesto a dar oportunidad y al mismo tiempo recibir un monto mensual que no alcanza, es algo que afecta a la dignidad de una persona. No sirves, no te necesitamos, y esto es lo que vale. Eso significa tener una mala pensión. Así se vive emocionalmente. Y esto debería considerarse, me parece, en la discusión de políticas públicas, porque aproximarse al asunto con una lógica casi infantil de que hay que darles una mejor mesada y entretenerlos en actividades, a mí al menos me parece bastante humillante. Hay también algo que nadie se atreve a decir. Muchos de estos adultos mayores han sido abandonados por su familia. ¿Y por qué no se dice? Porque desde el punto de vista electoral es riesgoso. Los hijos que abandonan son o pueden ser electores.
Qué mejor que soslayar la obligación que tienen respecto de sus padres, descargándolos de toda responsabilidad y calmando su conciencia a través de la idea de que cualquier cuidado o apoyo económico de los adultos mayores es deber de todos en igual medida, la sociedad, el Estado, y no suya en primer lugar. Porque antes de que existieran sistemas de pensiones, los padres eran acogidos por sus hijos. Y eso es así actualmente en muchos casos, además nietos incluso. Pero así como hay muchos que retribuyen, hay muchos también que abandonan. Por ejemplo, el Senama registró en 2020 casi 5.000 casos de maltrato o vulneración de derechos de personas mayores. Recibió casi 500 reportes de abandono. En septiembre del 2023 encontraron a una anciana que había muerto hacía 6 años en su departamento de Cerrillo, sin que nadie se diera cuenta. Sus vecinos encontraron su cuerpo momificado a raíz de una fuga de agua que había en su departamento. En fin, lo que quiero decir es que la discusión sobre pensiones está llena de omisiones, de cosas que nadie quiere ver ni decir. Pero fundamentalmente que no hay que confundir la discusión de los pensionados actuales con la discusión más difícil sobre las decisiones que debemos tomar hoy para financiar una vejez digna de todos los que estamos todavía profesionalmente activos. Primero, porque son problemas distintos. Segundo, porque es una maniobra distractiva por parte de la izquierda radical que nos gobierna. Y tercero, porque del futuro nadie tiene demasiadas ganas de preocuparse. Y lo primero que hay que preguntar es cuánto miedo tenemos a imaginarnos viejos. Muchas veces asociamos esa etapa de la vida a la posibilidad de hacer cosas que antes no tuvimos tiempo a hacer, y está bien. Es humano hacer planes y tener esperanza, pero también es posible que estemos enfermos, débiles, y que todos esos planes que hacemos hoy no pasen de ser una ilusión. ¿Y por qué hago esta pregunta? Este no es un comentario de autoayuda, es un análisis político. Porque, como decíamos recién, si nosotros mismos evadimos la verdad, si somos propensos al autoengaño, no tenemos autoridad moral para exigir seriedad o soluciones de parte de los políticos, porque en el fondo nos están dando lo que queremos, anestesia. Muchos tenemos miedo, miedo a imaginarnos viejos, miedo a vernos viejos, miedo a pensar en la vejez no como algo remoto, sino como objeto de preocupación inmediata, como algo de lo que en rigor hay que hacerse cargo hoy. Pero acá hay dos opciones, o vivimos de nuestro propio trabajo o del trabajo de otros, no hay una tercera vía. Y si no somos herederos de una gran fortuna o no queremos ni podemos ser una carga para nuestros hijos, el camino es uno, trabajar, ganar y ahorrar más. Es fácil decirlo, lo sé, sobre todo para alguien con buena situación económica y respaldo familiar, pero ¿qué es mejor? ¿Engañar para evitar el riesgo de ser acusada de frívola o insensible? ¿Victimizar para mostrarme empática, aunque esa victimización no sirva absolutamente de nada y por el contrario sea contraproducente? A eso se dedican los políticos, no yo. Tengo claro que trabajar, ganar y ahorrar más supone enfrentar problemas reales de millones de compatriotas. Hay chilenos que no tienen capacidad alguna de ahorro y que por el contrario están endeudados. 1 de cada 5 chilenos, por ejemplo, tiene una carga que representa más de la mitad de su sueldo. Y en nuestro país hay más de 4 millones de deudores morosos con un promedio mensual de deuda de casi 2 millones. No es tan simple esto de ahorrar más, es evidente. Hay también muchos que sencillamente no tienen tiempo o salud para trabajar más años ni expectativas de mejora en sus ingresos. Pero el hecho de que tengamos todos estos problemas y que sean obstáculos objetivos para una vejez digna no es una buena razón para hacer como si fuera posible tener una pensión decente a través de otro mecanismo. En este comentario no puedo detenerme a hablar de estos temas en particular, pero lo digo para que se entienda que no hay otro camino y que una política pública seria no puede obviarlo. Hasta antes de los retiros oímos a los políticos decir por años que las AFP se habían robado la plata. Y se puso atención a un aspecto del problema que simplemente no era real. Tenemos poca capacidad de ahorro, tenemos sueldos bajos, es un dato y al terminar este comentario pretendo proponer una solución. Pero por ahora, esto. Y a propósito de nuestra propia tolerancia a las malas noticias, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar que quizá no sea posible jubilarse a los 60 o 65 años? Y no estoy hablando de aumentar la edad de jubilación, yo soy contraria a todas estas medidas coercitivas y tengo la convicción de que con la información adecuada las personas tienden a decidir libre pero también responsablemente. Estoy hablando de disponerse a revisar cuánta plata tenemos ahorrada, cuánto nos falta, cuál es la edad a la que podríamos jubilar para recibir más o menos lo que estimamos suficiente. Acá no estoy hablando del derecho laboral, sino de la realidad. Porque si no estamos dispuestos a hacer ese ejercicio por negligencia o miedo a que los resultados no sean los que queremos, ¿con qué derecho, insisto en esto, podríamos esperar que los políticos sinceraran la realidad?
Lo que trato de decir es que la cantidad de mentiras que un político dice va en directa relación a la cantidad de mentiras que sus electores deciden, consciente o inconscientemente, creer. Es que engañan a las personas, se aprovechan de la ignorancia. ¿Cuántas veces he oído decir eso? La élite opera habitualmente bajo este supuesto, o sea que los ciudadanos son débiles mentales, incapaces de tomar buenas decisiones por sí mismos. Pues bien, eso no es verdad. Como me decía un hermano hace poco, asumamos que una persona tiene el puntaje y los recursos suficientes para entrar a cualquier universidad chilena. ¿De verdad elegiría la Universidad del Mar por sobre la Católica por desinformación? O si no tuviera límite presupuestario, ¿compraría un Changán en lugar de un Mercedes? No. Las personas podemos equivocarnos, nos equivocamos, pero no tanto. Y por eso hay que empezar a confiar un poco más y a exigir cooperación de parte de la ciudadanía para enfrentar las urgencias sociales. Primero, porque eso es lo justo, pero también porque de otra forma es imposible. Todos los informes técnicos lo recomiendan. La OCDE, por ejemplo, ha advertido que es necesario retrasar la edad de jubilación, subir el monto de cotización, incrementar los ingresos. La misma fórmula, trabajar, ahorrar y ganar más. La Comisión Bravo llegó a la misma conclusión. Aumentar la edad legal de jubilación y fomentar el trabajo de las personas mayores. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una expectativa de vida de 82 años aproximadamente. Analicemos el caso de una mujer que empieza a trabajar a los 20 y se jubila a los 60. Habrá trabajado 40 años, es bastante. Pero si vive hasta los 80, va a tener que costear 20 años de jubilación, también es bastante. A veces es más simple de imaginar si reducimos el tiempo de financiamiento de un año. Supongamos que queremos dejar de trabajar, tomar un año sabático. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? ¿Por cuánto tiempo? Para hacer algo así. Pues bien, en el caso de la jubilación no es un año el que tenemos que costear, son 20 más o menos. Y por eso tener lagunas, trabajar informalmente es gravísimo. Si además nos gustaría viajar o hacer cosas así, el esfuerzo del presente se tiene que redoblar. A esto se agrega que para el 2050 uno de cada 3 personas será mayor de 60 años. O sea, por cada 2 personas que estén trabajando habrá una jubilada. Imagínense lo difícil que sería sostener esa situación si cada uno no ahorró lo suficiente. ¿Pero qué dice la ministra Jara en relación a aumentar la edad de jubilación? Nosotros no lo vamos a aceptar. Claro, es impopular. Hace 2 días Marcela Cubillos emplazaba a Evelyn Matei pidiéndole que se pronunciara sobre la reforma. La verdad es que Matei no solo eludió las verdades complicadas, como por ejemplo subir la edad de jubilación, sino que ni siquiera ha presionado para que ese 6% vaya a capitalización individual. Líderes que aspiran a liderar, valga la redundancia, un sector completo, pero que guardan silencio en momentos y en cuestiones esenciales. Ahora, para ser justos, ¿se imaginan algún candidato presidencial diciendo mi promesa en materia de pensiones es que aumentaré la edad de jubilación? ¿Son capaces de representarse la funa de que serían objeto? ¿Los cuestionamientos de los periodistas con cara de empatía en los matinales? La verdad es que al que se atreviera a decir eso habría que votarlo, porque al menos es honesto, pero por lo general no operamos así cuando elegimos políticos. De hecho, si uno revisa Twitter o las declaraciones de políticos en relación a las pensiones, no encontrará ninguno hablando de este tipo de medidas. Chaguán decía incluso que estaba a favor de la idea de legislar, igual que Mehue. ¿Qué es votar a favor de la idea de legislar? ¿Votar a favor de abordar el tema de las pensiones, allanarse a discutir el problema? No. La formulación es, de nuevo, mentirosa. Aprobar la idea de legislar es aprobar una ley en general, entendiendo que habrá modificaciones que se podrán hacer. Entonces, cuando la ley propone expropiar y estatizar la administración de las cotizaciones, y ese es, como se dice, el corazón de la reforma, solo cabe rechazar. Y eso es lo que además deberíamos exigir, rechazo de plano. No es casualidad entonces que ellos mientan cuando están en campaña, saben que funciona. Y aunque esto no justifica su mala costumbre, nos corresponsabiliza a nosotros de ella. En el reciente plebiscito, a propósito del deseo de creer en el viejo Pascuero, las promesas alcanzaron un nivel delirante, muy cercano por lo demás a las promesas de la ultraizquierda en el primer proceso. La salud mejora ahora, la seguridad mejora ahora, el barrio mejora ahora, todo Chile mejora ahora. Es una canción, sí, pero tiene contenido. En todo caso fueron bastante más allá que la música. O sea, la nueva constitución le ponía una lápida al octubrismo. Se repitió mucho en redes sociales esta expresión, probablemente a partir de una minuta. Lo dijo Gonzalo Müller, Chiara Marchesi, Gabriela Lemparte también decía, votar a favor es la posibilidad de ponerle el último clavo, los últimos clavos al octubrismo que tanto daño le ha hecho a este país en los últimos años. Checho Irane hablaba del último cerrojo. La verdad es que el octubrismo estaba hibernando hace rato, pero lograron reactivar el miedo. La cosa es si alguna persona mínimamente racional puede creer que un texto constitucional acaba, como quienes terminan una plaga, con la izquierda radical,
con aquellos que están dispuestos a pasar por encima de todo? Hablamos de individuos que quemaron, saquearon, hirieron e intentaron asesinar a personas, pero que con un texto constitucional desaparecen del mapa. Aún así, y por absurdo que fuera, muchos eligieron creer en metáforas, tomárselas en la literal. Absurdo, completamente absurdo. Se repite la idea también hasta ahora de que la nueva constitución le habría dado un golpe mortal a la izquierda, algo así como que no estaríamos, por ejemplo, discutiendo una reforma al sistema de pensiones. De hecho, en Twitter había varios operadores responsabilizándonos a nosotros de esto. ¿Serio? ¿Saben ustedes cuándo ingresó el gobierno su proyecto de reforma a las pensiones? El 22 de noviembre del 2022, 2 meses después de la derrota más brutal sufrida por la izquierda radical en las últimas décadas, en que su propuesta constitucional fue rechazada por el 62% de los chilenos. O sea, en otras palabras, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el triunfo del en contra, porque el ánimo, la disposición vital de esa izquierda es de ataque, y lo demostró con su actitud post-plebiscito. Plebiscito en que su opción perdió, no en el reciente. La izquierda avanza, la derecha se repliega. Más aún, ese proyecto que el gobierno presentó después de una derrota absolutamente suya, porque había estado 6 meses en campaña, era mucho peor y más radical aún que el actual. Proponía que la cotización adicional del 6% fuera destinada en su totalidad al seguro social, dividido en cuentas nacionales y reparto puro y duro. Instituía un administrador público y autónomo, con tareas de administración, afiliación, recaudación, cobranza, gestión de cuentas, gestión de beneficios, información de la totalidad de la cotización previsional. También un inversor de pensiones público y autónomo, encargado de la inversión de la totalidad del 6%. Entonces, hay que decirles, por tanto, a estos operadores de los partidos, que si hubiera ganado el a favor, seguiríamos enfrascados en discusiones constitucionales. Y que esto no es una especulación, porque era lo que tocaba. Que tendríamos aprobadas normas graves, como la que consagraba a Chile como un Estado social, la que autorizaba al Estado a intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional en nombre de la paridad, la que establecía la existencia de derechos colectivos indígenas por sobre los de la mayoría de los chilenos. Pero no les interesaba la verdad. ¿Y en qué están ellos? Pegados, tratando mañosamente de tener razón, aunque todo indique exactamente lo contrario, eludiendo su responsabilidad en las amenazas mentirosas que hicieron en relación a un tercer proceso o al anteproyecto de los expertos. Pero lo más grave, focalizados 100% en esto, en tener razón, y no en enfrentar en serio al gobierno o en desarrollar una propuesta propia. ¿Y por qué? Porque están inquietos, porque creen que quiero ser candidata presidencial y competirle a Kast. Y yo los invitaría más bien a preguntarse, ya que esto es lo único que les importa, ¿en qué anda la élite? Porque he visto hartas notas de prensa abriendo la opción de que sea un outsider el que gane la presidencial, y están midiendo a varios. Atentos a eso, porque estas cosas no suelen ser casuales. Pero no son solo operadores los que están activos, tenemos diputados. Cristian Araya, por ejemplo, decía hace poco en un tuit, ¿se acuerda de los que sostuvieron que no estaban los votos? Ahí están los votos. Hay que responderle, diputado, ¿se acuerda que usted amenazaba con un tercer proceso? A usted fue el que le dije que no estaban los votos. Para eso, no para nada de nada. Y en todo caso, sin la derecha, esta reforma tampoco se aprueba, así que asuma su responsabilidad, por favor. Paul Sver, ex consejero, comillas, ¿no tienen los votos? ¿Alguien podría comentarle a los egoístas que su error de cálculo político nos tiene metidos en un gran forro? Sí, tienen los votos. Me di la lata de revisar el Twitter de Sver. Desde que perdió su opción por el a favor, ha posteado 15 veces. No considero los retweets ni los videos que ha subido. De esos 15 posteos, en 8 alude de alguna manera al te lo dije. Ninguna diferencia con el Frente Amplio. En eso está la gente que quiere gobernar, la nueva derecha, la de las buenas prácticas. Pequeños, pequeñitos, poca cosa, livianitos. En lugar de estar presionando a sus socios de Chile Vamos para que no cedan, socios con los que aprobaron normas, socios en las municipales que vienen. En lugar de informar sobre la reforma con detalles, tiene más de 700 páginas del texto y ellos deberían ser capaces de decir algo más que vaguedades. En lugar de tener una propuesta propia que los haga ver como una opción interesante, atractiva, en lugar de eso, están atacando a la gente que votó en contra. Un 26% de la derecha, que, no sé si lo han pensado, necesitarían para ganar. El problema es que todavía hay gente que quiere creerles, quizá porque siente que ahí está la última esperanza, quizá porque confían aún, no lo sé. Pero lo que no deja de sorprenderme es la insolencia con que mienten. Lo cierto es que el supuesto triunfo que le dimos al gobierno, otra de las estupideces que dicen, no modificó en absoluto los números de aprobación y desaprobación presidencial. De hecho, incluso empeoraron con respecto a meses inmediatamente anteriores. 21 de diciembre, su aprobación se mantiene en 33%, misma aprobación que 2 días antes del plebiscito, el 15 de diciembre.
A su vez, su desaprobación se mantiene en 60%, misma desaprobación que 2 días antes del plebiscito, el 15 de diciembre. 29 de diciembre, su desaprobación alcanza su nivel más alto en 2 meses, 64%. 19 de enero, su aprobación alcanza su nivel más bajo desde el 1 de septiembre, 29%. Pero da igual, porque insisto, cuando hay personas que no quieren ver la realidad, hay espacio para políticos dispuestos a alimentar la fantasía. Una cosa es imposible sin la otra. Son fenómenos codependientes, como decíamos. En fin, es necesario trabajar y ahorrar más, pero ganar más. ¿Es tan fácil? ¿Depende por completo de nosotros? No. El talento no es igual en todas las personas. Las oportunidades que tienen tampoco, la suerte, ¿para qué decir? Y todo eso incide en la situación económica. Es algo que a los políticos también les gusta ignorar, o que a lo sumo cuestionan para exacerbar la envidia o el malestar en relación a la propia situación. Pero sigue siendo un dato que hay y siempre habla de desigualdad, como también es un dato que las medidas tendientes a la igualdad material son siempre empobrecedoras. Ahora bien, hay algo que indefectiblemente mejora los sueldos de las personas, incluso sin que ellas hagan demasiado al respecto, y por tanto que incide directamente en su capacidad de ahorro, el crecimiento económico. Ahí está en realidad la clave. Y en un caso como el chileno, la reactivación es simple, básicamente porque son tantas las cosas que ha hecho mal la izquierda en los últimos años, tantas y tan poco recomendadas desde el punto de vista técnico, que basta con deshacerlas para empezar a repuntar. Vamos, con Bachelet subió impuestos, supuestamente para aumentar la recaudación y financiar derechos sociales. Los resultados: recaudó menos de la mitad de lo que pretendía y desincentivó el ahorro. Piñera le inyectó inestabilidad al sistema político con el delirio constitucional 2 veces. Y un 70% de los empresarios cree que el principal problema de la economía tiene que ver con esto, con la inestabilidad, según el índice de confianza económica realizado por Deloitte y CADEM en septiembre del 2023. El aumento en los permisos, la infernal burocracia, otro desastre. El tema de la seguridad afecta gravemente también la situación económica, y no solo las grandes inversiones, también las medianas. Hay comunas de nuestro país donde no hay farmacias, por ejemplo, son 59. En algunas por falta de seguridad, en otras porque económicamente no conviene. Después de octubre del 2019, por razones de seguridad, se cerraron de manera definitiva 70 supermercados en la región metropolitana, que habían sido saqueados o quemados. Y las comunas más afectadas: Lo Espejo, Cerro Navia, Conchalí, La Granja, Pedro de Aguirre Cerda. En el caso del Espejo, solo tenían 2 supermercados y los 2 están cerrados. Imaginen lo que es no tener supermercado en la comuna. Obviamente el problema no lo sufre el Frente Amplio ni Ñuñoa. Saludo a mis electores de esa comuna tan estigmatizada de pasada. Por otra parte, cuando la economía mejora, mejoran los sueldos y la capacidad de ahorro, mejora la calidad de vida. Y esto es urgente, más urgente que tener ayudas del gobierno. Pero esta gente que no gobierna no entiende esto, tampoco le interesa. La ideología en que creen depende del clientelismo. Y solo como referencia, ¿recuerdan ustedes los ejes del programa de gobierno de Boric? Feminismo, transición ecológica justa, descentralización y trabajo decente. Narnia ñuñoíno total. Pero volvamos a las mentiras y omisiones en el debate de pensiones. El 6% adicional es, en el fondo, una respuesta a la recomendación técnica de aumentar el porcentaje de ahorro de los trabajadores, porque con el 10% no alcanza. Pero para que no parezca que esto es algo que paga el empleado, dicen que esa es una cotización con cargo al empleador. Absurdo. Que sea el empleador el que pague las cotizaciones no significa que las cotizaciones no sean parte del sueldo del trabajador. De hecho, el sueldo bruto es eso, lo que recibe el trabajador de manera directa, más lo que recibe el trabajador indirectamente a partir de sus imposiciones. Esto lo reconocía el propio Boric hace 10 años. Miren este video. Del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador terminan siendo traspasadas a salarios. De una u otra manera, generalmente no a través de disminuciones de salarios, pero sí a través de detención o morigeración de los aumentos progresivos en salario. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, finalmente se le carga más la mano al trabajador y las empresas terminan traspasando ese costo. Y eso es algo que evidentemente no es deseable, y por lo tanto la propuesta de la presidenta de aumentar en 5 puntos el ahorro por parte de los empleadores, como titular no es suficiente para decir de que eso no van a terminar pagando los mismos trabajadores. Pero es mejor que los ciudadanos no se enteren, no sientan, quizás si se les dijeran que le van a subir el sueldo, pero que será el Estado el que defina el destino de ese aumento legal, no estarían demasiado satisfechos. Quizás sí, no lo sé. Lo que sí sé es que todo lo que es o pueda ser impopular se disfraza. De hecho, a mí me gustaría proponer que de aquí en adelante sean los empleados quienes deban pagar sus propias cotizaciones. Es decir, que reciban la totalidad de su sueldo, con el monto de las cotizaciones incluidas, y que ellos asumen la responsabilidad de cotizar.
¿Por qué tiene el empleador que andar pagando cosas en su nombre como si fueran menores de edad? Por razones prácticas, me decían hace poco. Bueno, por razones de principio, yo pienso que es importante que cada uno tome conciencia de que parte de su sueldo va, lo quiera o no, a financiar su jubilación y su salud. No estaríamos en esto con él a favor de la Constitución rechazada, porque nos protegía de reformas de pensiones como la que hoy se discute. Dale con la ignorancia. Antes de que se presentaran las enmiendas, cuando tenía sospechas fundadas de que aprobar a toda costa era el objetivo, le comenté a mi equipo que seguramente dejarían algún forado para establecer componentes de reparto en alguna parte de las cotizaciones. Lo pensé también porque el gobierno de Piñera lo había propuesto y ninguna norma se aprobaba sin Chile Vamos. Pues bien, cualquiera que se dedique a la política profesionalmente entiende la distinción entre sus cotizaciones y cotizaciones de cargo del empleador, el objetivo político de esta distinción. Y así fue. La norma quedó redactada con ese tema abierto cuando se declaró la propiedad de los ahorros de las personas sobre sus cotizaciones. Esto me hizo notar además un abogado experto en la materia y un ingeniero civil que ha tenido cargos importantes en la industria de las administradoras de fondos. No me digan, por tanto, que ese texto era incompatible con esta reforma. No es cierto. Adicionalmente, la cláusula de prohibición de expropiación o apropiación estatal se extendía solamente a los ahorros generados por las cotizaciones y no a las cotizaciones mismas. Ergo, la cláusula no nos protegía de la reforma de Boric, que busca apropiarse de cotizaciones, no de ahorros. Es más, su redacción no habría impedido que pasaran de un cotizante A a un cotizante B, porque solo impedía la apropiación por parte del Estado, no así la apropiación o traspaso respecto a otro cotizante. Así es que no hagan gala de su ignorancia con esta crítica, sobre todo los abogados, les digo. Y por si acaso, para rematar la crítica al no tienen los votos sin la derecha, esto siempre se dijo en relación a la amenaza puntual, que de hecho se hizo sobre el tema constitucional, tercer proceso, reforma en el Congreso. No fue un genérico ni un absoluto. Los únicos que hicieron promesas de este tipo fueron otros. De pasada aprovecho de decir, en todo caso, que sin la derecha la reforma previsional no supera el Senado. Sí, la derecha que inventó el segundo proceso y estuvo desesperadamente por él a favor. Ahora bien, la izquierda radical que nos gobierna no tiene interés alguno en las pensiones, su objetivo está en el poder. De hecho, toda la discusión, o gran parte de la discusión se ha centrado en los actuales pensionados, los usan para que su propuesta sea presentable, como decíamos, y luego en la administración de los ahorros. Es sospechoso, ¿eh? ¿Por qué hablar de administrar? ¿Son problemas administrativos los que explican las bajas pensiones? No. Y a propósito, en esta pelea por la administración no solo está interesado el Estado, también hay otras entidades y ahí está el sentido de las reuniones en casa de Salaquet. Tan poco que ver con la administración tiene el tema o el problema de las pensiones que según Clave José, la reforma presentada por el gobierno no ataca las razones de fondo que están detrás de las bajas pensiones, como son, dice Clave, la elevada informalidad laboral, la baja densidad de cotizaciones o altas lagunas previsionales, la baja tasa de cotización y la temprana edad de jubilación, dadas las expectativas de vida por retiro de la población. Y todos los informes llegan, como decíamos, al mismo punto. Pero el gobierno está preocupado de la administración. Fíjense ustedes en la propuesta. Un 3% iba a ir a un fondo común, administrado directamente por el Estado. Esto se rechazó. El otro 3%, supuestamente de propiedad del trabajador, iba también al Estado para que el Estado licitara su administración, con omnipoderes por parte del poder político. Por ejemplo, prohibía vender y hacer publicidad a esas eventuales empresas administradoras. ¿Para qué? Para tener control sobre la administración, para que el Estado fuera el interlocutor con el trabajador. ¿Y quién podía ganar la licitación de los fondos? El que ofreciera las comisiones más bajas. Suena bien si no fuera porque había ahí una trampa. Si el Estado ofrecía, gastando plata ajena, una comisión menor, podía ser bingo el administrador inversor de todo ese fondo, sin que el trabajador pudiera decir nada al respecto. Ese ha sido el foco y lo reconoció explícitamente Andrade con la honestidad que lo caracteriza. Vean este video. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político y es quién controla el poder. Si son demasiadas lucas. Que quedan muy controladas. Que hoy día están aquí y que hay que compartir esa administración. ¿Se fijan los términos que usa? Compartir un poco la administración, tener poder, lucas. Parece que habla de un botín. Y la verdad es que las AFP son un buen negocio, pero aunque el ciudadano tenga quejas contra ellas, me temo que la opción de que los políticos administren es peor. Aves de rapiña, esos son los políticos. Y la estrategia que usan es siempre la misma. Pero si nosotros lo elegimos, poco que hacer. Esta semana salieron a la palestra, sin embargo, otro tipo de pensiones, las famosas pensiones de gracia. Y me sorprendió el arrojo.
del Partido Comunista, porque a estas alturas todo el mundo sabe que no hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido, salvo las que causaron los delincuentes. Sin embargo, ellos no han dudado un minuto, no solo en sostener e insistir en su relato mentiroso, sino en hacer gestiones importantes para darle verosimilitud. Pensiones de gracia, espacios urbanos de memoria, todo lo que necesitaban para instalar el mito, uno más. Pero llega a tal nivel su carerrajismo que amenazaron con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender las pensiones de sus delincuentes soldados y evitar que se las quitaran. Claudia Mix, de Convergencia Social, proponía la creación de una comisión de verdad y política de reparación del Estado hacia sus víctimas. Y no me cansaré de repetirlo, no hubo violaciones a los derechos humanos, aunque haya heridos. No pueden llamarse víctimas a personas que con su violencia causaron enfrentamientos con la policía. No descarto algún caso de abuso de poder, quizá lo hubo, pero violaciones a los derechos humanos, no. Me pareció insólito, además, que ante el anuncio del PC de ir a un tribunal internacional, un diputado socialista de la comisión dijera esta semana que creía jurídicamente improcedente ir a la Corte, porque el derecho interno regula debidamente los actos administrativos y su eventual revocación. ¿Están locos o qué? Una discusión jurídica en relación a hechos inexistentes. De hecho, Erika Edo fue bastante más razonable. No se le pueden entregar pensiones de gracia a delincuentes, dijo. No es necesario ir al TC o a tribunales internacionales. Eso es. Los delitos no se premian con pensiones, no hay más. La respuesta de Vallejo, olímpica también, dijo que no se privaría de pensiones a los que hubieran sido afectados por un daño permanente. ¿Qué tiene que ver esto? Los carabineros estaban obligados a usar la fuerza para reprimir la violencia. Para eso existen, entre otras cosas. ¿Por qué habría que indemnizar a delincuentes por el hecho de haber sufrido un daño, insisto, que es de su completa responsabilidad? Pero por si hay dudas en relación a las víctimas, quizás es interesante considerar que, de acuerdo al informe de Contraloría, 58 pensionados de gracia por el 18 de octubre, son 419 en total, cuentan con antecedentes penales graves: estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, etc. Algunos suman hasta 10 condenas. A mí no me extraña nada. Obviamente no eran ciudadanos comunes y corrientes los que se manifestaban entonces, pero esto confirma ya de manera inequívoca que las presiones del Partido Comunista que denunció Mico fueron reales y apuntaban a instalar este relato mentiroso. Por otra parte, 19 de los pensionados remitidos por el INDH ni siquiera presentaron antecedentes médicos, o los certificados eran poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios. Incluso algunos eran anteriores a octubre del 2019. Entonces tenemos acá una industria cinematográfica. El Partido Comunista redacta el guión, los delincuentes son los actores de la trama, el INDH está a cargo del maquillaje, de certificar o hacer parecer reales hechos que no ocurrieron. Tenemos también financiamiento, merchandising, el perro matapaco. Una industria de la falsificación histórica que ha sido exitosa en el pasado. ¿Cuál es la conclusión que sacamos después de este comentario? ¿Somos capaces de tolerar la verdad? ¿Estamos dispuestos a votar por políticos que digan verdades desagradables? ¿Vamos a cambiar de actitud y decidirnos de una buena vez a avanzar? ¿O seguiremos transformando el éxito en un fracaso, como pasó después del 4 de septiembre? De esto depende nuestro futuro. Estamos trabajando para dar una vuelta de timón. Es cosa de atreverse. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.